Bueno, voy a arrancar yo, Flor. Primero, Flor siempre fue un amante de la bici, siempre estuvo vinculada al fijo y hace no mucho logró competir en uno de los eventos más importantes que creo yo a nivel fijo hay en el mundo. Eh, y no pasa, los que alguna vez nos subimos a una bici de este estilo, siempre soñó con, al que sea, llegar al predio donde se hizo. Si después encima podés verlo, bárbaro, y si encima podés correrlo, ni hablar. Pero bueno, eso va a ser seguramente uno de los temas de la charla. Flor, pará, ¿sos Malone? Malone, ¿cómo te decís tu apellido? No, mi apellido es francés y es malísimo, por eso me hice otro apellido, Ah, porque si bien. diga apellido va a ser muy Pará, difícil. Y pará, me nadie, encante. Che, Flor, bueno, vamos a empezar con las charlas típicas, con la pregunta típica, que es, eh, básicamente acá vamos a hablar de bicis y particularmente vamos a hablar de fijo. Pero bueno, ¿qué relación tenés vos con la bici? y ¿En en qué la etapa de infancia, tu vida llega? ¿Llega en la infancia? sí, sí, por suerte, porque también uno cuando es chico da muchas cosas por sentado, da que la realidad en la que uno vive es la misma en todas partes y es la misma para todos. Yo nací en un barrio muy hermoso con muchos espacios verdes, que era Palermo, y me regalaron una bicicleta a los 6 años. Entonces yo di por sentado que Buenos Aires, mi ciudad, estaba llena de árboles y todos los niños andaban en bicicleta. Ya después cuando uno se vuelve más grande, empieza a salir de la burbuja del barrio, se da cuenta que no hay lagos y bosques en la ciudad. Pero bueno, por suerte estaba en el lugar perfecto para desarrollarme como una niñita y andaba en el barrio, siempre tuve bicicletas. Tengo cicatrices de accidentes desde muy chica. Claro, bueno, como corresponde. Ya me estaba cayendo, ¿no? Tengo varias marcas de caídas y algunas fieras, pero nunca me limitó. Tuve, de hecho, hasta yo me crecí, me desarrollé, o sea, en la escuela secundaria andaba en bicicleta, me empecé a ir al CBC Agronomía en bicicleta, después empecé la carrera, pues primero en el Parque Centenario en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que estaba ahí, después la mudaron a Constitución, me iba en bicicleta con una playera súper pesada, horrible aparte, pero que para mí era corte de lo que estaba tipo el caballo de San Martín, yo iba a Constitución todos los días prácticamente con esa bicicleta, que Sí. pesaba 800 kilos, y un día me pego un palo, en el 2013. Me pego un palo, no, me lo pegan, porque me choca una moto y me parte al medio. Y ahí sí me hice mierda. Eh, Me golpeé la cabeza, no tenía casco, terminé en el Ramos Mejía, o sea, fue duro. No me rompí ningún hueso, pero Sí, quedé tocada. Y mirá bueno, vos. sí, fue difícil porque me quedé con mucho miedo después de... Mm. Me costaba agarrar la bici. Me agarraban como momentos, tipo, llegaban las 5 esquinas ahí de tipo El Cano, Forest, Avenida de los Incas, o llegaba el Cid Campeador y me ponía muy Uh, nerviosa, como me recostó. Pero ahí hubo un quiebre, porque después de eso, como buena manija que soy, me pasé 2 pueblos, entonces dije, bueno, de no agarrar la bici, hice un curso de mecánica. Pará, todo esto ahí, 2013, 2014, o sea, ¿por Y dónde? hubo un año en el que no usé la bici hasta que me recuperé bien, porque aparte quedé medio chocada. Tengo el sacro desplazado hacia la izquierda por ese choque. Pa, la concha de Caí un poco lora. así. O Mirá sea, me estoy vos. pegando palo desde chica igual, pero yo Claro. parece que nunca aprendo. Eh, Después de ese choque me costó un poco agarrar la bici, pero me recuperé y hice un curso de mecánica. Y en ese curso de mecánica de los que daba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era tipo auxiliar mecánico, eran de las Sí, de, sí, 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 me acuerdo perfecto. no sé si iba 2 veces por semana, 4 horas, teníamos taller, o sea, fue espectacular. Me sirvió mucho para entender, si bien el, el accidente que había tenido no fue un problema mecánico, como para entender la bici, para entender mecánicamente cómo funciona una bici, qué es lo que no funciona que puedes tipo relajarte y qué es lo que no funciona que tenés que atender, cómo la tenés que cuidar, o sea, más si la usás todos los días y haces, no sé, 10 kilómetros promedio 15 por día, cuando la tenés que revisar, o sea, la gente que es usuaria de bici y que no, que solo es usuaria a veces no tiene en cuenta que a la bici hay que hacerle mantenimiento, ¿no? Es como que piensa que siempre va a estar ahí, tipo, che, y siempre Mm. pincho, ah, ¿en serio? ¿Y no se te ocurrió mirar qué pasaba? Claro, sí, 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 sí.
O la típica, el ruidito, el famoso ruidito, ¿no? Sí, sí, Dice, no, sí. hace un ruidito, pero uno se acostumbra a los ruidos también. Es impresionante, ¿viste? Es como que Obvio. me imagino a vos te debe pasar que sos usuaria de bici, de decir, boludo, ¿cómo este pibe puede andar en esa bicicleta que le hace ruido por todos lados? No, hermano, puede no hacer ruido todo Bueno, eso. ruido, inspecciona el ruido por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso y de que hice el curso de mecánica general, sí me pasó que mi profe de mecánica era Martín Tisera, por una casualidad de la vida, porque él no daba ese curso. Mi profesor en realidad tuvo como, no sé si una ACV o algo así, tremendo, lo sacó de la cancha directamente, y el curso que era cuatrimestral lo terminó dando Martín. Qué Eh, gracioso. sí. Y un día estaba volviendo a Independencia con mi mountain que tenía en ese momento, con la que iba a Barracas a hacer el curso de mecánica. Sí. Y pasa Martina en la onda verde de 43 kilómetros por hora con un privité que estaba y no tiene frío. Dijiste, ¿y esto? Cuida. Y después como que él se dio cuenta que era yo, como que paró y nos volvimos pedaleando y yo me explotaba el cerebro, o sea, no entendía lo que estaba haciendo. Yo que venía de recuperarme como de un shock muy fuerte también de haberme caído y bueno, todo eso es como, esto es súper peligroso. Y dijo, o sea, que como, esto es peligroso, no, 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 esto es divertido. Y fue como, ok, Bueno, además, el que lo conoce a Martín, bueno, no es el tipo más expresivo, tiene un tono menos solemne para decir las cosas. es muy particular. Y fue como, ok, o sea, me lo pensé un poco más, pero después de eso llegó mi primera fija, que fue un Aventon Mataro. Arranqué tranqui, arranqué Arrancaste claro, tranqui. Sí, 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 sí. Arranqué tranqui con un Aventon Mataro que lo tuve un mes, creo, con piñón libre y solo un frenito delantero, como para empezar a acostumbrarme a la geometría, porque yo venía de hacer bici mountain bike y otra cosa. Mm. Y al mes le pusimos piñón fijo y está. Todo esto con Martín, supongo con Omnium, que era su O taller. no, con Martín, porque yo después de que terminé el curso le empecé a dar una mano en el taller en Omnium cuando lo tenía en 11. Después yo cambié de trabajo y ya dejé, porque yo terminé saliendo a ayudante de mecánica. Yo después trabajé con Martín durante la pandemia, mudó Omnium a Forest, ahora donde está el café de ciclista. Sí, No, sí, tipo, la diáspora es así, como, di mucho- mucha vuelta, pero bueno, arranqué, sí. me enseñó mecánica. Martín me muestra la fija. En el medio yo empiezo a salir con un pibe que tenía un Julio Rico. Y me empieza a contar la historia de Julio Rico, ¿no? Que también leyenda urbana. Los Claro, Julián, sí, sí. los Julián, Julián sí. Rico. Quedan como leyenda urbana esas bicis, ¿no? Tiene un Julián Rico, ¿viste? Todo misterioso. Me empezó a explicar de eso, pero el cuadro, el Aventon Mataro, se lo compro a Gaby. Porque este Bien, pibe de Gaby me dice que él está vendiendo uno que justo es de mi talle, entonces ahí como que hicimos la tranza. Yo al final todas mis bicicletas casi que se las compré a Gaby, bien. salvo, o me las consiguió él en alguna cosa. Sí, sí, sí. Salvo el Vigorosa, que fue como medio de tocar, llegar a un punto, ¿no? Como, bueno, tengo la bici de mis sueños. Desde que Bien. empecé en fijo hasta que la conseguí, o sea, empecé a andar en fijo, empecé a investigar, porque esto es como un mundo que tipo, te manijas, te pasó a vos, digo, nunca te conformas, te No, pones a es investigar, difícil. investigar cuadros, te empezás a investigar materiales, cosas, bueno, llegó a mi campo visual el Vigorosa y me encantó y tuve muchos años buscando un Vigorosa. Cuando aparece el Vigorosa en un grupo de Facebook que lo estaban vendiendo, tipo todos mis amigos me etiquetaban porque sabían que era la bici de mis sueños. Y al pobre pibe que la estaba vendiendo, al final era o me la vende o me pone una perimetral, porque fueron meses de ¿Posta? insistir, sí, Mirá. de hacerle. Yo quería el frame set, no quería la bici completa, él quería sacarse todo de encima, entonces como largas y tediosas negociaciones para algo que sabes que es único, porque esa bici ya no la vuelven a hacer. Mm. Entonces, al final no tiene un valor de mercado, tiene el valor que vos quieras ponerle, porque para el otro vale mucho. Sí, 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 sí.
Pero bueno, nada, hice todo una vuelta, empecé con la fija, fue primero un evento Mataro, se lo compré a Gaby, pero todavía no era amiga de Gaby, solo era una clienta en este Mm, momento. Eh, Estuve un mes con el libre y después pasé al fijo y después, y siempre con frenito, después cambié, después tuve un Cinelli Tuto que me encantó, hay también una relación muy interesante. El ácido Columbus me encanta, más allá de que mis mm, bicis de aluminio y carbono, eh, el acero Columbus es espectacular, muy cómodo, muy lindo para rodar, mm. eh, en ciudad también. Y esa bici era medio híbrida, se podía hacer trackrocross también con esa. Sí, Y después, bueno, apareció el Vigorosa y al final hice ahí una tranza, conseguí el Vigorosa y bueno, con el Tuto igual corrí algunos Alley Cats, con el Aventon Matado no, porque ahí todavía no, también tipo una carrera en la calle, tipo todo descontrol, tipo impensado, como mm. todas cosas que yo de repente flipaba y después pero esto es divertido, o sea, es peligroso pero es divertido, o sea, hay control, esto no es real. De afuera piensa que realmente sí. Es que esa es la idea, que el de afuera crea que es todo completo caos, pero en Sí. realidad de adentro hay una organización, hay gente responsable, nadie muere. No, total, nadie muere, porque yo le contaba a la gente que me iba tipo a Berlín a correr una carrera y tipo, mi hermana era como, no le digas a mamá. Claro, se imaginaba el club de la pelea, ¿no? Tipo que ibas a ir a un lugar, a un reducto. Bueno, es que Ok. si lo contás, todo eso es verdad. El tema es que, bueno, no, después hay gente que al otro día tiene que laburar. Así que Sí, no. claro. Ah, ¿que vas a ir a romperte las piernas por gusto? Ok. Sí, básicamente sí, claro. Che, pero me gusta porque vos hiciste también un poco a la inversa. No fuiste, no quiero decir menor a mayor, pero porque me parece que fue al revés. Adquiriste conocimientos sobre la bici, sobre la mecánica y sobre los beneficios, como dice la frase, los beneficios del fijo, desde la parte más técnica. O sea, te especializaste un poco en eso, dijiste, che, es por acá. Me imagino que ibas a laburar en bici, ibas a laburar en fijo. O bueno, cuando digo fijo puede ser libre con freno, fijo con freno, digamos, sin cambios, vamos a decirlo así. Y de repente, bueno, se te empieza a abrir el mundillo de las carreras y todo. ¿Eso también fue con Gaby ahí medio de padrino o empezaste a conocer también a otros chicos, chicas? Con los dos. Siempre fue con Martín. Mm, Me inició. Gaby me acompañó mucho también y Amazona la la mujer pareja. de Martín. Mm, Amazona tipo como figura femenina, porque también, o sea, no es que no hay chicas, ahora hay mucho más, pero al principio no había tantas chicas, o había tipo Miku, que era de Rosario, o sea, como, bueno, o Sanjoy, que es una chica que es de Colombia, que vivió en Buenos Aires muchos años. Yo llegué acá sí. y le dije a Gaby que quería ir a correr la Rat Race y le pregunté, che, ¿estoy flasheando o da para que vaya? Tipo, decímelo vos que sos mi amigo y honestamente me dijo, pero claro, anda a hablar con Sanjoy, vive en Barcelona, tipo, fui a hablar con Me está Sanjoy. jodiendo. Me dijo, Ratazo. cenar juntas, me dijo. Qué bueno, qué No, es divertido. hermoso, porque tipo, todo lo conecta, todo ese mundo o sea, se creció tanto, es eso, mucha gente se fue a Buenos Aires, quizás no está, quizás sigue vinculada a la bici, pero en otros lugares y al final nos terminamos encontrando. O sea, para mí fue espectacular que ese código, ese nexo porque a mí me daba como recién llegada a la ciudad y todavía no hay mucha gente que ande en fijo, pero hay, o sea, hay que encontrar. Barcelona, en Buenos Aires es muy fácil. En Barcelona no tanto, porque como hay más montaña y toda la región de comarcas catalanas, hay más montañas, es más cuna de la carretera y el gravel. Pero Entiendo. hay unos locos que hacen una carrera de Tibidabo todos los años en noviembre. Yo este año espero poder correrla, que es tipo subir una montaña, es una verga. Pero Claro, bueno, bon. fijo, Claro. ¿entendés? Lo haces, tipo. Che, pará, ¿y en Barcelona están los Favela Frama? ¿No son de Barcelona los pibes? Sí, sí, sí. Yo conecté con ellos por Sanjoy. Ok. Gaby me manda a hablar con Sanjoy, yo me junto con Sanjoy y me dice, sí, de una, nosotros vamos para la Rat Race esta edición también, ya habían corrido pasada. Dije, bueno, yo, tipo, no puedo salir a fondear, puedo entrenar, pero un circuito de kartings, tipo,
Es difícil. Y además es muy difícil entrenar el sobrepasar gente o no dejar pasar a alguien en una curva si entrenas solo. Yo necesito muñequitos como para jugar, ¿viste? Claro, sí, sí, Eh, sí, sí. y entrenamos juntos con Favela Frama y con los pibes de Problems, que son de acá también. Hay mucho latino, pero hay todos, hay catalanes, hay colombianos, todos, pero andan en fijo también con ellos y nos fuimos, como dije, bueno, ya fue, me voy a Berlín, me metí la bici en una caja, nos vemos en el aeropuerto y espectacular. Bien. Bueno, igual ya vamos a llegar ahí, porque tengo muchas preguntas para hacerte de eso, pero Sí, me interesa también tu historia previa a esa, porque para tener los ovarios y decirle que sí a una Rat Race, tenés que haber corrido otras cositas. Y eso te lo dio ahí en Buenos Aires. ¿Corriste Alex, algún criterium? ¿Cómo era tu vínculo ahí desde la parte competitiva o las competiciones en Buenos Aires? ¿Qué hacías? más o menos, ¿eh? ¿Más Yo o corría, menos? pero nada profesional, nada Mm, profesional. Por eso para mí era como, che, estoy para hacer esto, pero bueno, lo curioso también de la experiencia en Berlín es que es una carrera que nació en las calles y que ahora tiene un montón de sponsor y que es probablemente el evento del fijo más televisado del mundo actualmente. Hay un montón de guita, está Canyon en el medio, está Reebok, hay un montón de sponsors buenos de primera línea. Este año ya directamente o sea, no la televisaban gratis, había que pagar un streaming, o sea, hay algo que es muy profesional, que es de la cultura europea, pero es una experiencia que nace en las calles, en entiendo. las montañas, ¿no? En las calles de Berlín. Entonces, tiene una cosa esta medio de callejera, porque lo que vos tenés que hacer es tener mucho control de la bici. Y para tener mucho control de la bici, tenés que esquivar cosas y eso te lo da la calle. Esquivar autos, esquivar personas. Y sí. Al final no es correr en un velódromo, no es Mm, ese tipo de disciplina. Y yo estoy más en la calle, la verdad. O sea, mis experiencias siempre fueron en la calle, eh, con todo lo bueno y todo lo malo. Pero yo no, nunca me autopercibí ni siquiera ciclista. O sea, pues yo era mecánica, o sea, yo me presentaba como mecánica. mm. O sea, permiso, mecánica de bicicletas. Después sí, usuaria de bici, ciclista, pero no lo practicaba profesionalmente porque, bueno, vos viste lo que es también en Buenos Aires, es medio una tribu. Salimos y andamos y hacemos rides y tomamos birra y jugamos porro y bueno, quizás no se asemeja tanto a la disciplina de un deporte. Sí, no, no, o al menos como nos gustaría. Bueno, pero ahí viene la parte divertida. Vos, más allá del padrinazgo que tenés de dos tipos que claramente de bici saben, y sobre todo por una cuestión generacional, Martín fue de los primeros en empezar a entender la lógica del fijo, aplicarla a la calle, volcar sus conocimientos a sus clientes. Bueno, creo que es uno de los precursores, eso no lo va a negar nadie. ¿Pero qué estabas viendo en la calle? O sea, ¿cómo fuiste viviendo ese crecimiento? Porque vos arrancaste con Martín, pero también agarraste toda la parte del auge, que 2015, 2016, 2017, o sea, 2008, 2009, hubo una explosión por eso igual, sí, explotó, ¿no? sí, de los talleres y y de la crew, así, de los movimientos, de hacer videos, de hacer trucos, de juntarse. Pero me parece que eso empezó muy en 2000, sí, 18, 19 y mucho en pandemia porque había necesidad también, ¿no? Entonces de Sí. repente se podía estar afuera, o sea, la gente que no andaba en bicicleta se armaba fijas. Usuarios de bicicleta y que tenían una fija y sabían un poco más o les interesaba, se abrían talleres en sus propias casas. Eh, Hubo ahí como una explosión que tuvo que ver, me parece, con la pandemia. Sí. Y sí con un poco esto de que sea menos gueto, porque en un punto era, bueno, como todas las cosas, medio gueto, pero hay como ahora una generación de pibes y pibas como que son mucho más chicos. Hay algunos pibes que yo con los que ni siquiera comparto, que hoy son los que organizan los criterium ahí en Comodoro Pi. O sea, y hoy ya, cuando yo iba a los criterios de Comodoro Pi, los organizaba otra gente, pero bueno, eso ya Sí. no es otros pibes y hay otras pibas que están reagitando todo eso. Y eso está buenísimo. O sea, cuando yo lo vivía como no tan popular. Como que Claro, se era de nicho, y de alguna manera lo sigue siendo, obviamente, y sin ánimo de caer en una pelea filosófica de si es una moda o fue una moda no hay que verlo como algo malo, de alguna manera lo fue, muchos, gracias a eso, nos fue mejor que como nos iba,
Y ahora, obviamente, encontró como cualquier cosa, y a ver, lo digo, puede ser un deporte o un estilo de vestirse, lo que sea, llega a un pico, empieza a bajar la espuma, algunos siguen con esa moda, otros no. Y yo creo que el fijo en ese sentido llegó y se quedó. Y no digo llegó para quedarse, porque quedarse nadie sabe qué significa, pero ya está, está. No, Y es como, pero Buenos Aires, o sea, que Buenos Aires y el fijo sean cosas como que tienen una relación armónica o sea, lo que se sabe y que se sabe afuera de Buenos Aires ya hoy. Mismo. Tipo, porque si no es como que siempre nos estamos mirando a nosotros mismos, pero en realidad es como que mm, Buenos Aires es plana, Buenos Aires, tipo, no hay ley, o sea, para los alicates es espectacular. Entonces, como, eso se sabe y se sabe ya no estando en Buenos Aires. O sea, me parece que le vino muy bien al ciclismo en general, al planeta, digo, que todo esto haya pasado durante la pandemia y más allá de que quizás a la gente perdió el miedo de tomarse el subte y ya quizás no anda tanto en bici, sí hay como un movimiento un poco más grande. Y de esto, de muchos chicos más pibes, que yo no veía tanto, no sé, yo eso, quizás más vieja escuela, por una cuestión generacional, como que eran más los grandes, y los grandes claro. ya hacían los talleres y no curtían tanto la yeca, ¿entendés? Exacto, bueno, eso es otra cosa también importante, bueno, lo hablé también con Joaco de BAF, es como que había cosas que pasaban puertas adentro, si bien después aparece, por eso, yo creo que la primera explosión, digamos, o más marketineada, digamos, más llevada a las redes, fue el Choripoint, que, o sea, que ya hay gente que, yo, por ejemplo, conozco el Choripoint sin prácticamente haber ido, Claro. pero bueno, eso quiere decir que ya hay gente que habla, hay gente que sube una foto, hay gente que hace algo para que ese nombre trascienda. Y bueno, y después eso devino en un montón de subgrupos y un montón de movimientos. Pero que bueno, como decís vos, por ahí la primera oleada, la vieja escuela no se sumaba tanto. Una época que esto, yo ahora quería ver si lo podía empezar a hacer acá, pasa que bueno, yo A soy ver. latina, de mi mentalidad latina quizás medio pobre y subdesarrollada, ya estos intercambios tipo de componentes en tipo Parque Las Heras, Plaza Irlanda, Sí, en el parque ahí en La Boca también, o sea, era como, lo hacía a veces Fixipetes o estaban, que ellos convocaban bastante, pero era bueno, no sé, traer tipo la tija, el asiento, el drop bar que tengas por ahí, y intercambias cosas. Yo digo, pues no podemos hacer tipo ese swap de componentes acá, porque claro, acá sí. todo está nueva, ¿viste? Pero hagamos componente, que yo ahí tengo un frente que quiero cambiar. No, por eso, Flor, que no decaiga, obvio. Pero lo estoy pensando, porque bueno, aparte de cuando fui a Berlín, a mí me ha ayudado mucho desde el trabajo donde estoy ahora, que es una asociación canábica, como que, bueno, nada, justo mi jefe, esto es hermoso, porque al final el fijo y el ciclismo, tipo, todos terminamos en el mismo lugar. A ver. Eh, Mi jefe es un loco ex mensajero de Filadelfia, yankee, re quemado, hippie, pelo largo, que nada, fui a buscar trabajo y entré galagazo con un vigoroso, tipo contratada. Hablas inglés, sí, contratado. Fue muy fácil. Pero nada, contratada. Y nada, le dije que esto, que quería ir a Berlín a correr la Rat Race, pero que necesitaba ayuda, porque bueno, la guita, el hospedaje, necesitaba comprar tipo repuestos para la bici, cambiar el drop, para hacer cosas, tipo, bueno, dale, te ayudamos, te hacemos de sponsor. Y tipo, Amazona me hizo el jersey No, qué lindo. y puso Spotify, que es tipo el club, la marca del club, en el jersey, porque ellos también me financiaron parte de la aventura, o sea, y todo tipo es lo mismo, es el ciclismo, es el fijo, es en Buenos Aires, en Barcelona, en Yankee, en Berlín, o sea, es lo mismo. Como, hola, Bien. tengo este sueño, yo sé que es una locura, pero me bancas. Y como el otro está tan loco como vos, te dice, más vale, vos que tenés, tipo, no sé, 20 años menos que yo, andá y hacelo, que podés. Che, pero Flor, ¿no te pasa un poco que, bueno, los dos vivimos afuera de Argentina, que caemos en ese cliché, pero que termina siendo una frase que es cierta, que la de esa, de la de perseguir el sueño, ¿viste? Cuando cualquiera que dice, persigue tu sueño, que es posible, ¿viste? Pero a veces decís, che, boludo, se puede. Obviamente, como dijiste vos, como Sí, subdesarrollado, como latino, como pasándola como el ojete y todo, pero sí, correte la bien, Rat así Race, yo qué que, sé. bueno, vas a este circuito en el que sos nueva y de repente yo elegí mal los pedales, o sea, yo tuve una experiencia particular que elegí los pedales equivocados para mí, pues no me sentí tan cómoda
y me costó un montón. Y bueno, eso también te la da la experiencia en este tipo de circuitos, que yo soy nueva, que no lo entiendo mucho, y yo tipo corría Aleca con strap, ni idea. Sí, nada, nada. Pero bueno, al final estaba en Disney, tenés tipo una shot de adrenalina que te destruye porque es tanto No, me y vuelvo después no, loco. no te entra en el cuerpo. Sí, Lo que viene, lo siguiente después es tipo la frustración, la falta de experiencia, lo mucho que te cuesta llegar y que al final no aprovechaste la experiencia porque tuviste una falla técnica que fue elegir los pedales equivocados. Y viene una piba con la que corría, éramos tres latinas. Una sí, chica que es colombiana y yo, tipo, tres latinas tipo en Berlín y las tres, la verdad que para llegar ahí tuvimos que irnos de nuestro país, porque las tres, o sea, una vive en Girona, Mayalén, que es la chilena, vive en Girona, que es Cataluña, tipo, está acá 200 kilómetros, y Sanjo y yo vivimos acá, entonces al final nos cuesta un montón llegar, claro, sí. cuesta un montón, tipo, probablemente sea, no sé, no investigué mucho, creo que fui la primera chica argentina que corrió esta carrera. Chicos, ya hubo. Lo vamos a investigar, lo vamos a Claro, investigar. es un pequeño logro para, no sé, para mí seguro, porque es eso, yo cuando le compré el Aventon Mateo a Gaby hace ya no sé cuántos años atrás, ni flasheaba que iba a estar en Berlín haciendo esto. Pero obvio que no. Bueno, vamos a meternos de lleno en la Rat Race. Explícanos, entender la magnitud y la importancia. Hay pocas carreras en el mundo que uno le gustaría decir, che, quiero participar. Porque algunas son locales, pero bueno, ¿a quién no le gustaría ir a Nueva York y hacer el Monster Truck? Aunque sea para pasear, Sí, sería sí, como, sí. bueno, y así hay pocos eventos para mí en el mundo, y sin dudas la Rat Race creo que está en ese top 3 pero sin lugar a dudas. Después puede alguien elegir uno sobre otro por una cuestión técnica, ¿no? Porque hay Mm, carreras más técnicas, hay carreras obvio. más peligrosas, hay algunos que prefieren el Mm, aire libre. Bueno, contanos sí. cuáles son qué es el Rat Race, cuál es la particularidad del Rat Race y por qué carajos el Rat Race, amiga. Uf. Por qué dijiste, por qué se te puso en la cabeza la Rat Race? Porque es como el Disney del fijo para mí, no sé. Bien, claro. Pero porque tiene esto también de pelea callejera, ¿entendés? De carrera callejera, de vos, tipo, podés elegir o no, tipo, eliminar al contrincante, digamos, El de formato es manera el último hombre, mujer parada, ¿no? No sé cómo la traducción es de en Last pie. Woman Standing, porque Rat Race ahora es como algo que creció un montón y tiene un montón, hay un triatlón también de Rat Race, hay como varias Dale. carreras. Está la Rat Race Fixie 42, que ahora me quedé re manija, quiero volver a... Que eso ya es tipo, es una carrera de 42 kilómetros en Berlín, por la calle. Pero eso es una locura. Pero bueno, la Rat Race tiene una cosa más es en un circuito pequeño, es en una pista de kartings, en un espacio cerrado y tiene muchas curvas, prácticamente no tiene rectas. O sea, de hecho, esta fue mi primera experiencia, pero gente que ya había corrido me dijo que en otras ediciones por lo menos había una recta larga, como para que vos Mirá, pudieras acelerar un poco. sí, Esta edición, la pista era más larga y tenía más curvas. Vos tenés que tener un control, tenés que ser rápida, y tenés que tener mucho control de tu bicicleta. En las curvas tenés que saber retener, tenés que saber salir acelerando y como si ya no fuera bastante el de estar muy atento porque tenés que memorizar el circuito en tu cabeza, tenés que estar como atento de que nadie te pase en las curvas, cerrarte, abrirte, y no tenés caer, 500, claro, y no tenés caerte encima de 500, otro. sí, y ¿Qué? 500 personas alrededor tuyo gritando, Sí, es además. espectacular. Eso fue muy hermoso. Sí, no, me imagino. Sí, sí, Che, sí, pero bueno, pe- es una pe- carrera muy técnica, a pesar de eso, que es esto medio callejera, medio con este espíritu medio del fijo urbano en Berlín, que también hubo un ride muy hermoso que se hizo un día antes de la carrera por las calles de Berlín y no sé, o sea, me dio esa sensación de ride en Buenos Aires porque obviamente no se frenaba en ningún semáforo y toda la gente nos puteaba y era como, dale, tomame la matrícula, ni idea. Como, vale aclarar también que en Berlín está prohibido usar bici sin freno. Es una de las pocas ciudades en el mundo, va, pocas no, capaz que hay muchas, pero digo, donde no es joda,
Yo tengo No, incluso algún que otro amigo alemán que ha perdido la bicicleta con la policía. O sea, chau, te la sacan. y te multan. Sí, sí, sí. Bueno, acá en Barcelona se supone que tampoco podés no tener frenos. A mí una primera recomendación era ponerle el freno por lo menos como de pinta Sí, la y no, manija. y no lo uses. Pero yo tengo mis ruedas no tienen pista de frenado, y no voy a cambiar las ruedas para ponerle un freno. Sí. Así que bueno, nada, de momento vengo bien. Bien, De bien, momento bien. vengo sin multas. Che, dijiste algo que me llamó la atención de la carrera. Bueno, ya determinaste que es un circuito técnico. Sí. Eso, por ahí, para el que no entiende, bueno, no es que te saca la adrenalina, porque la adrenalina pasa por otro lado, por Sí, el evento en sí, un montón de cosas que pasan alrededor. sí. Y eso que decías vos, no, tratar de no chocar, básicamente que tenés al lado, adelante o atrás. Pero se puede, por ejemplo, es como es como en un óvalo, o sea, no podés frenar, esquí no podés hacer, ¿no? No, está prohibido. Está ¿Está prohibido hacer prohibido? esquí. Está prohibido hacer esquí porque es peligroso. Igual Bien. se ha prohibido muchas cosas que después también como que bueno, pasa y pasa. No, a mí me habían 2 semanas antes me dijeron que no podía correr con Riser. Y tipo, la organización dijo que no se podía correr con Riser, con doble altura. Sí. Y al final yo me conseguí un drop bar, me puse a entrenar con drop bar, eso tuve que modificar algunas cosas de la bici 2 semanas antes que me dio mucha paja porque ya venía como recanchera con el otro. Pero después fui y sí se podía, pero bueno, no más de 60 centímetros. Bueno, también, que es un palo de escoba, 60 Claro, centímetros. sí, bueno, no voy a hacer Entonces, trucos arriba de de la bici en medio de la carrera. que no pensaba poderme hacer flat, pero bueno, dale. Nada, cosas ahí de la experiencia esta, de no cambiar los pedales, cosas más técnicas, nada, que son cosas que te da la experiencia en carrera, porque yo vivo arriba de una bici, de mecánica, eh, sé cosas, pero bueno, son cosas de la experiencia. Igual para mí fue espectacular. Y también fue espectacular todo lo que se generó, ¿no? Para mí yo iba a viajar sola a Berlín y iba a hacer mi experiencia de la mmejor manera posible. Y al final hay toda una familia atrás, tipo Fabela Frama fue, tipo, me contuvo mucho toda la carrera, la previa, los entrenamientos, los pibes de Problems también, la mejor de las ondas. Es como que hay algo ahí como de tribu, ¿no? De gregario igual, de no importa en qué país estés y si somos o no hermanos de la patria. Sí, Hay una cosa de que se acompaña mucho y hay como una cosa medio de familia que me traje que no me esperaba, tipo, yo esperaba, tipo, voy a tratar de no romperme otra costilla, porque encima fui con una costilla fisurada, porque me caí entrenando y me fisuré una costilla. sí. Como para no perderla, como para ir, viste, para ponerle más picante a la... Obvio, es que yo ya había corrido un Alecat con un pie esguinzado y yo dije, ay, pero si corrí con un pie esguinzado, la costilla no la tengo que usar. No lo sé, Rick. Pero no, el terapeuta no opinaba lo mismo. Me imagino, me imagino. Pero yo, perdóname, vos me seguís Sí, hablando del final y yo sigo como copado vos dale. ya dijiste Rat Race, listo, te Sí, contactaste a Sanjoy, te digo, sí, pum, dale, vamos a hacerlo, vamos. no hay problema. Eso es todo vía internet, o sea, vos vas, pip, sacás el turno como un médico, ¿qué onda? ¿Cómo llega? Te inscribís Sí. esta vez, o sea, te avisan el día. Esto también, ¿no? Como que es una carrera que todos quieren correr. La categoría masculina fue sold out el primer día que se abrió la inscripción. Ah, Todo el mundo quiere correr la Red Bull. claro, sí, 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 sí. La categoría femenina, por suerte, no, o sea, como no somos tantas en general en este tipo de deportes, como en general nos cuesta un poco más llegar, las chicas éramos menos, entonces como bueno, no se agotó rápido, pero tuve tiempo como para hablar con Sancho y pensarlo y después nada, anotarme. ¿Y hay Pero bueno, sí, categorías también de mujeres? O sea, no sé no, si, es no, solo masculino y femenino. No, o no hay sea, categorías. ¿y te exigen algún tipo de relación entre piñón y plato o vos puedes correr lo que quieras? No, puedes correr con la que quieras. Bueno, nos quedamos en la parte que estabas contando que, bueno, había sido con pelades de ruta o carretera Fui y... con pedales de ruta o carretera, le dicen acá. Nada, solo tenés una oportunidad para encalar, tenés que hacerlo bien. En la primera curva, si perdés el pelotón, se parte y no las alcanzar más. Encima, es una carrera en la que te pueden empujar y no hay sanción. Entonces, la reacción natural de una persona cuando la empujan es correrse y
en realidad en estas carreras tenés que empujar más Empujar vos fuerte. también, claro. Sí, Qué loco. mal, es una locura, es hermoso, pero bueno, también tiene estas cosas. Es decir, a mí me empujaron, entonces tipo me caí sobre la otra, entonces ya el pedal se me dio vuelta, entonces no encalé bien, o sea, encalé al final, me recuperé, eliminé a alguna de las que me empujó por suerte también. Pero bueno, no fue suficiente, ni idea. Nada, errores técnicos, porque aparte estaba bien, yo la bici estaba impecable, yo estaba rápida, estaba bien, bueno, problemas técnicos, hubo problemas técnicos. ¿Y cuánto dura una carrera de eso? O sea, ¿cuánto es? Porque yo veo las imágenes por dron, divinas, Sí, hermosas, quilombo, sí, todo, pero no tengo ni idea. ¿Cuánto dura? es que das Porque, muchas vueltas. Si llegás al final, das muchísimas vueltas, pero imagínate que nosotras éramos en grupos de 8, cada round eran 6 vueltas y tenés, en las mujeres como somos menos, 4 rounds para llegar a la final de 6 vueltas, pero la final tiene 8 vueltas, tiene una más. Entonces, más o menos haces una distancia, si haces toda la carrera, si llegás a la final y corres la final, a ver, déjame que te diga cuánto es. Es un montón, especialmente porque te exige mucho, estás todo el tiempo acelerando, reteniendo, desacelerando, es como... Y haces, sí, haces bastante. Los pibes corren más, o sea, porque son más, eso es terrible, o sea, ellos tienen como muchas tipo octavos, cuartos, semis, y son más personas para eliminar, entonces ellos corren muchísimo más. Pero imagínate, es una carrera que empieza a las 4 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Tipo, aparte totalmente a destiempo. No tiene nada que ver con una disciplina deportiva, ¿viste? Tipo, vos que pensás que te despertás temprano y te vas a correr una carrera a 6 a.m. al amanecer. No, acá llegamos a las 4, tranqui, tomando birra. Se corre, se fuma porro, ni idea, y se termina a las 12 de la noche tirándote birra en la cara y en el medio, entre ronda y ronda, para que haya mucho agite, te regalan birra también a los espectadores, están ahí. Gritan así porque les están regalando birra desde temprano. qué buena onda. Por eso, y ahí quería llegar un poco. Bueno, entonces vos llegaste ahí, igual por suerte venías secundada, venías con gente que de alguna manera te podía Sí, contener y todo, pero me sí, imagino nervios al 100%, ¿no? O sea, porque sí. es porque hasta lo que te digo, siendo en España, probablemente te hubiese sentido más cómoda porque es tu Mm, ciudad, la que hoy también te alberga. Pero encima, sí. Berlín, que para la gente, más allá que no sé tus conocimientos o no del alemán o demás, pero es una ciudad como, es fuerte. Nosotros todavía seguimos pensando en el muro de Sí, Berlín, en un montón de cosas. sí, Y sí. Berlín, para mí, también es una de las 5 mejores ciudades del mundo. Tiene muchas cosas de Argentina en cuanto para andar en fijo, es igual que Buenos Aires, es súper plana, súper divertida, tal cual. Entonces, como que tiene cosas que decís, che, yo acá puedo vivir siendo argento, pero por otro lado, es Berlín, es Alemania, es otro mundo, boludo. Entonces, vos llegaste ahí. Hubo una intención de ayudarme en esto, porque el loco que fue mi interlocutor está tan loco como yo. O sea, el chabón era mensajero en Filadelfia, ¿entendés? O sea, Sí, si sí. vos le planteas esto a cualquier empleador, no sé, es raro. A menos que entienda más o menos de dónde viene la mano y por qué tenés que ir a él, le digo, quizás me rompa una pierna y no puedo volver a trabajar. Ni de, bueno, dale, andá y pasala bien, contámelo todo después. Sí, ¿qué te parece? No, no, lo banco a Sí, muerte sí, al Yankee, lo banco a muerte, sí, un crack, la verdad que un crack. Bueno, y cuando llegás, obviamente, bueno, cualquier cosa, supongo que te mm, presentás. Bueno, el alemán habla inglés sí, perfecto, habla mejor sí, inglés sí, que los ingleses, boludo. Así que te sí, escribiste todo y ¿qué te dicen? Bueno, sí, mira, a tal hora presentate que te dan sí. te dejan reconocer la pista, te Tenés dan una. 2 horas, sí, tenés 2 horas de calentamiento. Está bueno igual también porque había rodillos, o sea, vos tenías 2 horas para usar la pista, o sea, la inscripción, o sea, la una tenías que registrarte, ir a buscar el dorsal, tu kit, de las cosas que te dan, qué sé yo. Eso a partir de la una, entre las 2 y las 4 se podía usar la pista para reconocerla y para hacer estas cosas. Yo probé la pista con un piñón y después cambié el piñón, la vuelvo a probar, vuelvo bajo el asiento, vuelvo a probar la bici, o sea, vas haciendo cosas que son muy finas, pero bueno, te ayudan a sentirte cómoda y un poco más confiada, si bien es tipo, es eso, es luces rojas, un galpón oscuro, muchos alemanes.
música al palo, Slayer, Metallica, porque o sea, el calentamiento también es como muy arriba, ¡ah! O mato a alguien o me matan a mí, estás medio en Claro, esa. sí, a matar o La, morir, totalmente. la sensación es esa, o sea, como si no mato a alguien me van a matar, así que esto es pura supervivencia. Qué hermoso, qué lindo. Sí, 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 sí. Y después, bueno, nada, dejás, o sea, empieza la carrera, empieza la categoría de varones y después mujeres, varones, mujeres van pasando los cuartos de uno, los cuartos de otro, y lo que hace que, bueno, quizás como eran más varones que chicas, se corrían más juntos los varones que las mujeres, Sí, entonces quizás vos tenías tiempo para calentar, pero no tanto, entonces, bueno, había rodillos, eso estaba bueno, había un sector con rodillos para calentar si querías seguir ahí y te claro. lo estabas tomando muy en serio. También podías ir a tomar birra y tomar birra entre muchos de los chicos con los que yo viajé que son de acá, que viven en Barcelona y que tipo son nada, los pibes que corren en Favela Frama, tipo, o sea, salían de cada ronda, tipo, y pasaban a otra ronda, pero impecables, ¿entendés? No les caía una gota de No, son sudor. máquinas, boludo, son Sí, máquinas. son máquinas. Pero ¿sabes por qué? Porque son todos mensajeros. Y sí, Todos los pibes no que fueron, o sea, al final eran mensajeros, el Santo, el Fede, a todos los pibes con los que estuve ahí compartiendo pista, tienen eso. y bueno, tuviste oportunidad de charlar ahí con, bueno, gente de todo el mundo, re manija? O Sí, sea, sí, ¿eso obvio. se arma comunidad o los que Sí. corren son todos rockstars? Y quizás los que ganan las carreras en general son medio rockstar. O sea, se nota también mucho el nivel, que hay como un nivel muy top, que son gente a la que le pagan por correr, tipo su trabajo es entrenar, que son los que ganan normalmente. Eh, Lucas, que es el chico que ganó este año y que ganó el año pasado también, pero segundo salió Gerard, que es un catalán con el que yo entrené y con el que Bien, viajamos también. Sí, pues, a mí era como que hubiera ganado en Argentina, estábamos tipo Gerard, tipo muchachos, claro, es sí, Gerard. obvio. Sí, Es qué el grande. pibe con el que sí, entrenos, agradable. Pero salvo eso, los que son muy estrellas y son los que ganan, que quizás no comparten tanto de eso, tanto en la previa a la carrera que se hace un ride, un social ride, y la gente se conoce y charlas con un montón de gente. Y es re lindo eso que vivís en la ciudad, tipo las 24, 48 horas antes, porque estamos todos aflojando piernitas. Entonces yo salgo con la bici a pedalear y de repente veo un Cinelli así. Veo otro Chinelli así en diagonal, Ah, tipo nos miramos y y nos cruzamos, tipo, corres mañana, sí, yo también. Estamos todos en Berlín ahí como entrenando un claro. poquito, moviéndonos despacio. Hay un social ride en el que nos vemos todos y nos conocemos y después está la carrera y después al día siguiente hay un lugar ahí en Berlín que es como el ex aeropuerto que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, que es como un parque enorme, gigante, Ajá. plano, eh, donde, bueno, los alemanes entrenaban, los que son de Alemania, que entrenaban para la carrera, se armaban el circuito con conos ahí y se juntan a hacer trucos también. Entonces era como, bueno, después de la carrera, el día siguiente nos vamos todos a hacer trucos y a jugar al Claro. aeropuerto este. Y de otra vez nos juntábamos y de otra vez estábamos todos re manija andando en bici por Berlín. O sea, se vivió como eso para mí, que yo apenas conocía a la gente, llevaba 2, 3 meses de empezar a conocer todo esto, nada, fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, y asociada al fijo y al ciclismo de Che, pista. O la sea, volvés a correr? sí, o sea, yo aparte ya estoy grande, o sea, la gente que dice que no, yo ya más 30, o sea, yo tengo 37, yo quería correr la Rat Race porque decía que no puedo dedicarme al fijo toda la vida. En un punto el cuerpo te empieza a pesar. O sea, yo agarro la fija y me voy a Sitges y hago el camino de las 1000 curvas y vuelvo, pero te fatiga mucho. O sea, la verdad que llevo una edad que está bueno tener marchas, tener frenos, otro tipo de ciclismo, no tan intenso a nivel velocidad, pero sí a nivel distancia, ¿viste? Pero esto que yo dije, me despido del fijo, me despido de la Rat Race, pero no me despido ni en pedo, No ahora te quiero lo creíste volver. ni, no te lo Ni en pedo, es como, che, el año que viene tengo que volver con otros pedales, pensando en lo que tengo que mejorar, en lo que tengo que entrenar más, y sin miedo, porque ya estar ahí y vivirlo ahí, y tipo, se te va el miedo. Ya no tengo miedo, es Qué lindo. increíble. Che, y seguís en contacto, imagino, con un montón de gente que la corrió ahí, con lo cual
Sí, incluso capaz que ahora te puedes ir un par de días antes, ese circuito de los sí, sí. alemanes es interesante, creo que yo lo he visto, ese también se hace un criterium ahí medio importante en ese lugar, pero eso está bueno, pero es como yo lo hago en la analogía con el fútbol porque es más o menos lo que ve en la tele, que hacen la pretemporada, ¿viste? Bueno, es como decís Sí. vos, ir tomándose un poquito más en serio la movida, porque bueno, en definitiva es una movida, ¿no? No está Es la... una movida y al final esto, cuando está, eso, cuando yo estaba en Buenos Aires y no sé, en el 2020, recién arrancando la pandemia, que yo le saqué el freno a la bici en el 2020 porque necesito una emoción, o sea, necesito sentir una emoción, no está pasando nada, ¿entendés? Sí. Entonces le saqué el freno y tipo, ni me imaginaba, y yo miraba la Rat Race tipo por la tele y flasheaba, pero ni en pedo me veía corriendo ahí. Y incluso en 2023, que fue la edición anterior, porque en 2024 no se hizo, que sabíamos que corría San Yo y corre una piba que era de Buenos Aires y lo mirábamos porque sabíamos que había gente que había pasado por nuestros espacios, que había compartido y que ahora estaba ahí, pero yo ni en pedo me imaginaba que lo podía hacer. Y acá cuando es que al final estás más cerca, no es tan difícil, conoces gente, hay buena onda, como que es posible. Entonces, de ser posible, de que lo hagas una vez, y bueno, puede ser que de repente lo siga haciendo y que esto sea parte de mi vida y que no sea una locura que esto sea parte de mi vida. O sea, no es que hay una vida que se vive de una manera y de repente hechos épicos que están vinculados y de repente vos entrás y salís de eso. No, 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 para esto puede ser mi vida. Y está re bueno. No, además, a ver, hoy te está viendo como corredora, como rider, el día de mañana no sabés, viste, capaz que también te sirve todo esto, viste, para incentivar a otros pibes, pibas, y te pones a entrenar, y bueno, es vivir la experiencia, o sea, y el día de mañana es eso, explicar que se puede ser una flor más, o Está sea, bien, que está bien. O sea, me acuerdo el primer Alecat que corrí, vino una piba Lau, que es del sur. Vino y pues el vigoroso al principio yo no lo mostraba mucho, porque es una bici que llama mucho la atención y al que le gustan las bicicletas la detecta fácilmente. Entonces la escondía un poco, no la sacaba tanto. Y cuando fui a correr el primer Alecat la escondí atrás de un árbol y después la saqué. Y vino esta chica y me dijo, no, tenés la bici que me encanta, de mis sueños, no sé qué. Y ojalá, porque si la buscas la vas a encontrar y la vas a tener. Y fue tal cual, o sea, a mí me pasó eso, yo quería esa bici, di un montón de cosas, la bici llegó a mí, y después pasaron un montón de cosas, y yo llegué a Barcelona, y después pasaron un montón de cosas, y llegué a la Rat Race. O sea, yo creo que el problema de esto es que si me lo propongo lo voy a seguir logrando, o sea, tengo que ver qué me propongo. y bueno, no, pues está buenísimo. Y es Sí. un mensaje. Lo hablábamos recién en off, que a veces esas frases o esas cosas medio cliché de decir, bueno, los sueños están para cumplirlos o se pueden hacer realidad y bla, bla, bla. Pero yo creo que lo importante es no entre el sueño, que es el comienzo del sueño, o pensar lo que es el punto A, hasta que se cumpla, que es el punto B, justamente no sea el punto B, que sea el punto, no sé, L. Y Sí, entre la A sí, y la L, ir poniéndose como sí. metas, objetivos y todo que te permita llegar al sueño. Está bueno tener amigos que te digan, boluda, no estás loca, andá y hacelo, porque yo, antes de hacerlo, la verdad, lo hablé con mis amigos, Qué y bien. gente que está en la movida, ¿viste? Tipo, bueno, le pregunto a Gaby, ¿vos creés que yo puedo ir a hacer esto y está bien? Y lo hablé con Ama, lo hablé con gente, chicos, ¿ustedes creen que estoy, o sea, porque yo no me autopercibo ciclista en un Claro. punto, sí, ciclista callejera, pero el circuito ya acá es otro, entonces yo tipo, che, ¿estoy para esto o estoy flasheando? No, 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 restas paisandad, o sea, por suerte, tipo, rodéense de buenos amigos que también alienten sus sueños, ¿ok? Está bueno. Porque si no te quedas un poco solo. Está bueno. Qué lindo, che, qué lindo, che. Bueno, Flor, esto, bueno, espectacular. Tuviste un evento que bueno, es único, que genera, lejos de la envidia, genera como la admiración de decir, che, qué buena que una piba argentina, qué bueno que la pudiste correr, qué buena que seas autocrítica de la carrera y decir, sé que el año que viene puedo ir y hacer un mejor papel, Sí, es que encima yo me castigaba, me agarró la chilena y me dijo, pero flaca, como tres latina acá. Y por vos sos la eso, primera argentina. ¿Por qué no por lo eso. disfrutás? Me decía. Bueno, No, sí, tal está bien. cual. Gracias por todo y por estos lindos minutos. Dale. Gracias a vos. Bueno, mucho éxito con tu trabajo que me parece espectacular y te deseo mucha suerte y obviamente me mueve por escucharlo.